Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, chicos y chicas? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos allá en el taller de electrónica de tercero. Así empezamos y vamos aprendiendo un poco más sobre algunas cuestiones de electrónica. Bien, lo primero que vimos, si se acuerdan, tal vez, fue la ley de Ohm. Que la ley de Ohm relaciona las tres cosas, las tres magnitudes eléctricas principales. La corriente eléctrica, la tensión eléctrica y la resistencia eléctrica. Si se acuerdan, la corriente eléctrica era el flujo de electrones. ¿Se acuerdan que seguramente usamos el mismo ejemplo que uso siempre, que fue el del río? ¿Sí? Las partículas que se mueven en un río son las partículas de agua. Bueno, en la corriente eléctrica también. Lo que circula dentro de los cables son electrones en movimiento. Por otro lado, la tensión eléctrica es la cantidad de energía que aporta, por ejemplo, una batería o una fuente de alimentación para que esos electrones se muevan. Y por último, la resistencia eléctrica, si se acuerdan, era la encargada de regular la cantidad de electrones que se movían. ¿Sí? Acuérdense que había una relación entre la resistencia y la corriente. Si la resistencia era muy chica, la corriente era muy alta. Y si la resistencia era muy alta, la corriente era muy chica. Bien, si lo pensamos desde la definición formal de la ley de Ohm, es algo como lo que aparece ahí abajo, que en sí es bastante difícil. Entonces vamos a explicarlo como lo explicábamos allá en el taller. Por ejemplo, en este circuito que está acá abajo, consta de una batería, una resistencia y un LED. Fíjense que cuando nosotros conectamos la batería con la resistencia, y en este caso un LED para que se pueda ver algo, a través de este circuito va a circular una corriente. Esa corriente va a salir de la batería, ¿sí? Pero quien va a decir cuánta corriente va a circular por este circuito va a ser la resistencia. Por ejemplo, si nosotros cambiásemos el valor de esta resistencia de 1K, lo pusiéramos, no sé, en 10K, la corriente dentro del circuito va a ser más chica porque el valor de la resistencia es más grande. Entonces, el brillo del LED sería menos brilloso, entonces iluminaría menos o casi que no se prende. Eso es como ley de Ohm, que es lo más importante. ¿Y para qué servía esta ley de Ohm? Era para hacer cálculos eléctricos. ¿Sí? Que si ustedes se acuerdan, existía esta regla mnemotécnica, que era el triangulito de Ohm, que lo que nos servía era para obtener las diferentes ecuaciones para, por ejemplo, obtener la tensión, obtener la corriente o la resistencia. Si nosotros tenemos dos, la tercera la podemos calcular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la tensión, lo único que tengo que hacer es, en este triángulo, tapar la B corta y me queda I por R. En cambio, si yo quiero calcular la corriente, en este triángulo tapo la I y me queda B dividido R. Y lo mismo sucedería con si yo quiero calcular la resistencia eléctrica. Tengo que tapar la R y me va a quedar B dividido I. Entonces, si yo tengo dos datos, puedo obtener el tercero. Eso va a depender de los problemas y situaciones que tengamos enfrente. Como dijimos, las variables eléctricas son estas tres. ¿Sí? La corriente eléctrica son los electrones en movimiento, la tensión eléctrica es la energía que pone en movimiento esos electrones y la resistencia va a ser el material conductor que regula la cantidad de corriente de un circuito. Eso ya lo habíamos hablado. Vamos a continuar hablando de la polaridad. Si no se acuerdan de la polaridad, por ejemplo, acá tienen bastantes ejemplos que son las baterías. ¿Sí? Todas estas baterías tienen un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué significa? Que tienen una terminal positiva y una terminal negativa. Es decir, van a tener dos partes que de una van a salir los electrones y de otra van a llegar los electrones. Acuérdense que los electrones siempre se mueven de menos a más, ¿sí? Aunque por convención lo hagamos diferente. Fíjense que todas las baterías tienen polaridad, que significa que tienen un más y un menos, tienen un polo positivo y un polo negativo. Los LEDs también, los diodos también, los capacitores electrolíticos también y un montón de otras cosas más. Ahí vuelvo. Si quiero medir corrientes, tendría que ponerlo en el primer borne o en el primer conector Y si quiero medir tensiones o resistencias o otras cuestiones más, lo pondría en el medio. ¿Sí? Entonces, en el caso de medir la tensión de la batería,
tendría que poner el negro en COM y el rojo en el medio. Una vez conectado, con cuidado y prestando atención, pongo cada punta en el terminal de la batería y me fijo su valor. Bien. También otra de las funciones que tiene el tester, que es súper importante para nosotros si estuviésemos en el taller, es para medir la continuidad. ¿Qué significa medir la continuidad? Es ver, por ejemplo, como está en la imagen, si un cable está cortado. Si un cable no está cortado, como el que está en la imagen, va a sonar una chicharra. En cambio, si el cable está cortado, no hará ruido. Entonces sabemos que ese cable está cortado en algún lugar y lo podemos arreglar o podemos usar otro cable. Lo mismo podemos hacer para comprobar cualquier componente o cualquier pista de una plaqueta electrónica. Si nosotros sabemos que de un punto a otro tiene que estar continuo, no tiene que haber ningún corte, tendríamos que tocar esas dos puntas de la pista y el tester tendría que sonar. Si no suena, significa que en algún lugar se cortó y bueno, ahí tenemos que prestar atención donde es. También sirve para comprobar el funcionamiento de un montón de componentes electrónicos para ver si están quemados o no y demás. También se podía usar para comprobar si un LED encendía. Si ustedes ponían la punta negra en el ánodo y la punta roja en el cátodo, se iba a prender, entonces eso significaba que ese LED funcionaba. Entonces, como pueden ver, también se puede usar para comprobar si algún componente está roto o no. Ahí está. A ver, ahí está. Entran en Tinkercad, les va a aparecer que se tienen que registrar. Ustedes van a poner, por ejemplo, una protoboard, una batería. ¿Sí? Vamos a armar un pequeño circuito básico que va a constar de una resistencia, un LED y una batería y una protoboard, obviamente. Entonces, a medida que van conectando todo, esto es exactamente igual que como lo veíamos en el taller, ¿sí? Así que nada, es bastante fácil. Lo único que tiene de especial es que se hace todo simulando. Que por ahí es lo que está bueno, es armarlo en vivo y ver que funciona. Pero bueno. En el lado derecho ustedes tienen todo lo que es la caja de herramientas, que es básico. Inclusive se pueden buscar otros componentes más complejos. Después más adelante vamos a ir buscando otros componentes y ver cómo funcionan, para qué sirven. Y vamos a ver qué tipo de circuito podemos llegar a armar sin gastar mucha plata. Una vez que está terminado el circuito, se pone allá a la derecha arriba, iniciar simulación, y como ven se prende el LED y nada más. En este caso se busca un voltímetro, que es un multímetro que está abajo, se conectan sus cables como si fuese uno real y listo. Nuevamente se le da iniciar simulación y les va a medir. ¿Sí? Eso no es tan complicado. Lo mismo podemos hacer con un ohmímetro. Por ejemplo, si queremos queremos saber el valor de una resistencia, es exactamente lo mismo. Agarramos una resistencia, buscamos el multímetro y en vez de poner voltaje, ahí en modo buscamos lo que es resistencia, conectamos las dos puntas y nos va a decir cuánto vale esa resistencia. ¿Sí? Acuérdense que otro modo de averiguar cuánto vale una resistencia es a través de la tabla de colores. ¿Sí? O incluso también vienen un montón de aplicaciones como para saber los valores. Metiendo los colores podemos saber los valores. Y por último vamos a ver cómo se hace para medir la corriente en un circuito. ¿Sí? A diferencia de un voltímetro que se conecta en paralelo, el amperímetro se conecta en serie. Es decir, tiene que formar parte del circuito, así la corriente pasa a través de él. Por eso van a ver que el circuito como que queda cortado por el amperímetro. Sí, en este caso nosotros lo que hice fue armarlo sin una protoboard, que también se puede hacer. Entonces como que el amperímetro forma parte del circuito. ¿Sí?
Eso es importantísimo, diferenciar que el voltímetro se conecta para medir, se conecta en paralelo al componente que queremos medir. El ohmímetro hay que acordarse que siempre se miden las resistencias fuera del circuito, pues si no se puede llegar a quemar. Y por último, el amperímetro en un circuito se debe poner en serie, ¿sí? Eso tenganlo presente cuando tengamos que ensayar algún circuito. Bien, como hablamos antes, hay dos tipos de tensiones, las alternas y las continuas. Ya dijimos que nosotros en electrónica vamos a trabajar todo con continua. Sin embargo, en algún momento, si es que podemos, vamos a armar alguna fuente de tensión, que las fuentes de tensión es lo que hacen básicamente es agarrar la tensión alterna del tomacorriente de la pared y a través de un circuito, una placa, convertir esa tensión en continua. Por ejemplo, podemos tener 12 volt de continua, 5 volt de continua, no sé, podemos hacer un cargador para la compu o para el celular y demás. Eso más adelante lo vamos a ver. Otra cosa que es importante recordar y que es casi natural hablar en lo que es electrónica son los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos, si se acuerdan, sirven para los números muy grandes, sobre todo para las resistencias. Por ejemplo, tenemos resistencias de 1K, 10K, 100K, que por ejemplo 1K vendría a ser 1000 ohms, 10K ohms serían 10.000 ohms y 100K ohms serían 100.000 ohms, ¿sí? Siempre vamos a decir 1K, 10K, 100K, obviando la unidad que ya sabemos. Por otro lado, también tenemos números muy chicos. Para eso usamos los submúltiplos, que casi siempre están referidos a corrientes y a los valores de los capacitores. Acuérdense que nosotros en electrónica usamos corrientes muy chicas porque no se necesita tanto, no se consume tanto en electrónica. Entonces las corrientes, por ejemplo, pueden ser de 1 mA, 10 mA. Acuérdense que mili sería la milésima parte de 1, ¿sí? También tenemos capacitores que podemos tener 1 microfaradio, 1000 microfaradios, 1 nanofaradio, ¿sí? Eso hay un montón de tablas en internet que te dicen cuánto es. El microfaradio serían 6 ceros antes del 1, ¿sí? 0,00001. Y así sucesivamente. El nanofaradio serían 9 ceros antes del 1. ¿Sí? Son valores extremadamente chicos que son complicados de escribir y por eso es que se usan estas referencias, que hacen más sencillo. Repasando también lo que vimos en el taller, está la famosa y la útil protoboard. Acuérdense que la protoboard es una plaqueta de ensayo que nos permite a nosotros armar cualquier tipo de circuito sin necesidad de soldarlo o llevarlo a cabo antes en una plaqueta electrónica. Entonces, nosotros conectando, qué sé yo, resistencias, LED, diodos, circuitos integrados y demás, podemos ensayar, podemos cambiar, mejorar, no sé, agregarle cosas, quitarle cuestiones, sin necesidad de tenerla en la placa física, sin necesidad de soldar ni demás. O inclusive podemos ensayar un circuito, no sé, encontramos un circuito en internet y tenemos los componentes y queremos probar si funciona, lo podemos armar y listo. ¿Sí? Lo importante de esto es acordarse que la protoboard está dividida en dos partes. Primero lo que es el bus de alimentación, que casi todas tienen arriba y abajo, tienen positivo y negativo, ¿sí? Que estos están separados de lo que son los nodos de conexión, que es lo que está en el medio. Entonces es necesario enviar un cable, por ejemplo, del positivo hacia algún componente y del negativo hacia otro componente. Acuérdense que también en esta protoboard el canal central separa ambos nodos de conexión, ambos lados de los nodos de conexión. Así, por ejemplo, ahí podemos poner un circuito integrado. Acuérdense que los nodos de conexión se conectan de forma vertical, por ejemplo, usando las letras. Yo sé que están conectados A, B, C, D y E. Y por el otro lado sé que están conectados F, G, H, I, J. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las conexiones de los nodos son siempre verticales. Porque esto lo vamos a poder ensayar en los simuladores y es importante que se acuerden de eso. Volviendo a uno de los componentes más elementales que usamos, son las resistencias eléctricas, que recuérdense que eran los encargados de
regular la cantidad de corriente dentro de un circuito, porque la función principal es evitar que se queme todo lo que está atrás. Entonces, la resistencia eléctrica cumple esa función en un circuito, regular la cantidad de corriente. Nosotros podemos saber de dos formas el valor de una resistencia, o usando un ohmímetro como vimos hace un rato, o a través de las bandas de colores. ¿Sí? Acuérdense que siempre para leer una resistencia, la banda de tolerancia tiene que quedar en la mano derecha. ¿Cómo detectamos la banda de tolerancia? Una, porque siempre está más separada que las otras, ¿sí? Entonces está como más despegada de los colores, y además casi siempre es dorada, ¿sí? Entonces hay que acordarse eso. Si nosotros queremos leer una resistencia por medio de los colores, hay que acordarse que siempre la banda de tolerancia tiene que quedar en mi mano derecha. Yo para saber el valor de una resistencia a través de los colores usando una tabla por el estilo. En internet hay un montón. Si no se acuerdan cómo era para sacar el valor de una resistencia, por ejemplo, vamos a sacar el valor de esta primera resistencia, y lo que necesito saber de esta primera resistencia es que la primera banda es azul, la segunda es gris, la tercera es rojo y la cuarta es dorada. Dorado yo ya sé que es la banda de tolerancia, entonces sé que es la cuarta banda. Entonces, ¿cómo hago para saber su valor? Primero junto el primer número y el segundo número de la primera y segunda banda. Me fijo en una tabla como la que estaba anterior. La primera banda vale 6 porque es azul. La segunda banda, que es gris, vale 8. Entonces lo junto, no lo sumo, sino que lo junto y se forma 68. ¿Sí? Luego lo que hago es multiplico por la tercera banda, que es rojo. Si yo me fijo en la tabla, el rojo en la tercera banda vale por 100. Hago la multiplicación de 68 por 100 y me da 6800 ohms. Y por último me fijo en la cuarta banda, que la cuarta banda es dorado. Dorado yo sé que si veo la tabla vale más o menos 5%. La cuarta banda, acuérdense que es la tolerancia, es el rango de error que está asegurándome el fabricante. ¿Sí? El de cerámica es este tipo de lenteja, no tiene polaridad, entonces se puede conectar de la misma forma que no pasa. Otro que se puede conectar de la misma forma es el de poliéster, que si se acuerdan era el que tenía forma de caramelo, que yo les había dicho. Este se suele usar en tensiones más grandes, por ejemplo la de 220, ¿sí? Porque tienen valores de tolerancia de tensión de trabajo más grandes. En cambio los otros son más de placas de electrónica 12, 9 volt, 16 volt, si no se queman. Igual que el de cerámica, el símbolo eléctrico es como el que está ahí, ¿sí? Este tampoco tiene polaridad, entonces da lo mismo conectarlo de una forma o de otra, que no va a pasar nada, no se va a quemar. El que sí se va a quemar es el electrolítico, que si ustedes se acuerdan era el tachito. Este sí o sí se tiene que usar con tensiones continuas, porque si no puede reventar. Si ustedes se acordaban, en ese tachito tenía dos patitas. La patita más corta era el negativo, la más larga era el positivo. Si, por ejemplo, un capacitor tenía las dos patas cortadas, podíamos saber cuál era el negativo observando la cápsula, pues tenía una línea negra, por ejemplo, en el primero, o una línea gris, que nos indicaba el negativo. Entonces ahí sabíamos. En estos son más fáciles saber su valor, ya que viene escrito explícitamente. Ahí el fabricante te dice bien cuánto vale. Lo único que hay que tener cuidado es de cómo conectarlo. El símbolo eléctrico es esos dos que están arriba, cualquiera de los dos. Entonces estos sí o sí hay que tener cuidado cuando los conectemos, porque si no pueden llegar a reventar, o en el caso de contemporáneo ahora, el circuito no va a funcionar. Otro componente que vimos fue el diodo rectificador, que es muy importante, más adelante lo vamos a usar bastante más. El diodo rectificador, si ustedes se acuerdan, era la unión de dos cristales, que la función principal de esto era dejar circular la corriente en un solo sentido. ¿Cuál es ese sentido? Desde el ánodo al cátodo, desde el positivo al negativo, ¿sí? Inclusive pueden saber ustedes el sentido de circulación de la corriente, porque si se fijan forma como una flechita. Ese sería en el símbolo eléctrico. Mientras que en el modelo real o en el componente real, el cátodo está marcado por esa línea gris o blanca, depende del color que sea, que ese me va a decir que es la terminal negativa. Este también, si nosotros queremos
conectarlo bien en el circuito, hay que tener cuidado con esto porque tiene polaridad. Si yo lo llevo a conectar al revés, tal vez la corriente no fluya como tenga que fluir. ¿Qué más? Por último creo que está el LED, que el LED no es otra cosa que un diodo, ¿sí? Que emite luz, también tiene polaridad, entonces significa que tiene un positivo y un negativo, y con esto hay que tener cuidado cuando lo conectemos. El ánodo, que es el positivo, en el modelo real siempre es más largo que el cátodo, que es la pata más corta, la negativa. En caso de que consigan algo o tengan algún LED con las dos patas iguales, se puede observar la cápsula. En la cápsula va a haber un lado plano, que ese lado plano me indica que es el negativo del LED. ¿Sí? Entonces justo la patita que está ahí abajo sería el cátodo. En el símbolo eléctrico es muy parecido a un diodo, nada más que trae dos flechitas que significan que emite luz. Nuevamente tiene el positivo y el negativo, ¿sí? Es exactamente igual que el otro.